Hola amigos, vamos a hacer un análisis breve de los tópicos de la reunión del Grupo Bilderberg 2024 de Madrid y cuáles serían las consecuencias para, para nuestro país, ¿verdad? Eh, Desde un punto de vista geopolítico, el Club Bilderberg representa al bloque europeo-americano. La política externa paraguaya está alineada en cierto sentido al bloque político europeo-americano en algunos puntos y a una cierta marginalidad política asiática, que sería el caso de Taiwán. Aunque tenemos relaciones con Corea y Japón, ¿verdad? Pero vamos a llegar a ese punto en este breve comentario. Hay que analizar que el segundo destino de población migrante paraguaya en el exterior es la de España. Y lo que se busca en esta reunión se analizó justamente, es una transformación de la economía europea en su conjunto, tanto las economías grandes, medianas, pequeñas, con deudas, sin muchas deudas, y desde ese punto de vista de una situación de una recesión aguda en los países centrales europeos que son Alemania, Francia, Italia. Más Italia, y esos países centrales europeos influyen sobre la política de España y eso influye en nuestra política local, ya que se vive todavía del envío de remesas, pero cada día va disminuyendo. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una disminución más gradual, tal vez gradual, eh, otra vez de las remesas en euros o en eurodólares, ¿verdad? Otro punto que ellos analizaron es eh, los cambios económicos en Estados Unidos. Y esos cambios económicos en Estados Unidos están en el sentido de que desde 1991 ellos tomaron la posta política y económica a nivel mundial como un ganador de la Guerra Fría con el final de la Unión Soviética. Sabemos que va a haber elecciones y analizan el paisaje político entre la disputa que hay entre Trump y Biden, ¿verdad? Entonces eso naturalmente es fundamental para continuar estudiando la influencia de Estados Unidos con estos personajes, por ejemplo, como Agustín Laje, Márquez o Justio o otro personaje eh, de lo que se llama el neo anticomunismo, porque yo lo pongo ya de esa categoría. Y acá en Paraguay, con Hugo Vera y este señor Pavón, ¿verdad? El abogado Pavón, abogado economista Pavón. Bueno, entonces, desde ese punto de vista,
En realidad lo que ellos buscan es concentrar todas las fuerzas económicas y políticas para hacer confrontar por las vías convencionales y no convencionales al eventual crecimiento de los dos bloques que le hacen competencia, que es el bloque chino y el bloque ruso. Más el bloque chino y en menor importancia el bloque ruso, pese a que el bloque ruso ya está en confrontación con ellos a través del estado tapón llamado Ucrania. Y las noticias de Ucrania no son alentadoras. Están probando todo y los rusos están estudiando todos los tipos de armamentos de toda la OTAN. Porque hicieron exhibición de los mismos en Moscú. Bueno, vayamos al otro bloque que es la ruta de la seda, el bloque chino. Y ahí es donde Paraguay empantana porque nosotros analizamos el bloque chino desde la perspectiva de un estado sería así, un estado indefinido políticamente que es Taiwán, que por un lado coopera económicamente con China y por el otro lado se confronta políticamente con China. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la ganancia de permanecer en esa visión política y económica mientras nosotros no aprovechamos directamente una relación con la República Popular China y con su bloque, ¿verdad? O sea que hay que estudiar el tema de las implicancias de la ruta de la seda y las implicancias del bloque euroasiático, que es Rusia prácticamente. Bueno, ¿cuáles son los problemas que se tiene en este sentido? De que nosotros, desgraciadamente, nuestra política exterior es una política miope, del chiquitaje total. Entonces no podemos ver más allá del Mercosur. No podemos más. O vemos una ayuda providencial de Europa, de Estados Unidos, y no sabemos ni siquiera plantear un lobby continuo sobre los congresistas norteamericanos en Washington para que al menos la carne paraguaya se venda en Estados Unidos. Eso es lo que demostró la experiencia del año pasado, ¿no? Que se publicitaba que íbamos a tener Kubota Hilton, se abrió una posibilidad y se volvió a cerrar. ¿Y por qué? Por la falta de una política de Estado, una política del Estado y del sector privado que esté constantemente analizando y estudiando dentro de Estados Unidos en los niveles políticos, especialmente de los grandes monopolios que controlan el sector cárnico americano, ¿verdad? Como el grupo Cargill, no sé, hay varios, 4 o 5 grupos de empresas que tienen el monopolio de, de la carne, tanto vacuna, porcina, aviar, en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso desde el punto de vista de que nosotros tenemos una obsesión, una obsesión casi incondicional a las políticas norteamericanas, sin discutir. Entonces, bueno, ¿qué es lo que deja esta reunión para el futuro? La concentración de los recursos económicos
hacia direccionar hacia un estado de una guerra permanente en Europa y un probable conflicto en Asia, que sería una eventual invasión de Taiwán, ¿verdad? Por, por China. Eso sería un poquito este análisis geopolítico, ¿verdad? De esta reunión del Club Bilderberg. Yo hablo con documentos, gente, y acá yo tengo el papel de la oficina de prensa del Bilderberg Meetings, ¿verdad? Que se realizó esta reunión en Madrid del 30 de mayo al 2 de junio, o sea, eh, en Madrid, ¿verdad? Y entonces eso queríamos nosotros hacer un análisis, ya que vemos una abulia en los círculos universitarios, en los círculos políticos, y mucho menos en los círculos sociales, círculos sociales populares, vamos a decir. Otra cosa que quería comentar, la victoria de la candidata del grupo Morena en México, ¿verdad? Yo tengo una visión bien particular sobre este proceso. Como lo dijo el profesor Heinz Dieterich, existe el colapso de la socialdemocracia criolla en toda América Latina. Y entonces, ¿qué hace esto? Es nada más que otro intento de reproducir una cierta Dilma Rousseff, eh, y eso tiene consecuencias desastrosas en el sentido de que ahí ya no hay una visión eh, ideológica del socialismo, sino el progresismo nomás. Entonces es aceptar el neoliberalismo como como una doctrina totalmente ya que controla todo y donde se puede hacer determinados, ni siquiera reformas, sino simplemente unos parches, ¿verdad? Que serían lo que ellos le llaman la inclusión social y todas esas cosas, la inclusión de las minorías y todos esos otros aspectos, ¿verdad? Entonces, esta señora lo único que va a hacer es continuar con esa política de inclusión y de continuar siendo el Estado represor a las oleadas migratorias que se acercan a Estados Unidos. O sea que el trabajo de México es contener esa ola migratoria, eh, especialmente de centroamericanos, venezolanos y de otras nacionalidades, incluidas las paraguayas, que cruzan la frontera eh, directamente entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Y cada día, sean los gobiernos demócratas o no demócratas, o republicanos, vamos a decir, los muros se irán subiendo de altura, ¿verdad? Y eso por falta de una miopía política de las diversas corrientes políticas que solamente plantean desde un punto de vista dependiente cultural y económicamente de esos bloques europeos, o sea, el eurocentrismo, americanismo, ¿verdad? En pocas palabras. Eso queríamos decir. Y lamentablemente, los grupos de extensión de las universidades públicas están totalmente, eh, ¿cómo se dice? Eh, Paralizados por un híbrido que no es reforma o no es una universidad privada, o sea, que no es lo que llaman una universidad competitiva, como dicen en el mundo de los Estados Unidos, por ejemplo, no, y Europa, por ejemplo, donde los profesores investigadores se dedican, por ejemplo, a buscar financiamiento y el que más consigue financiamiento es el profesor más encumbrado, ¿verdad? Para los diversos proyectos
universitario o una universidad que trabaja en los sectores sociales, en las bases sociales, como sería más o menos lo que fue el intento de hace 100 años atrás en Córdoba, ¿verdad? Pero eso en realidad no va con nuestro análisis, pero lo analizamos desde ese punto también. Eso queríamos decirles a ustedes y adiós.